A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Con 11 en la mañana, ya estamos listos para comenzar con las noticias en este martes 23 de abril del año 2019. Bienvenidos todos, esto es a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Junto a Alexis Moncayo les saluda Fabricio Vela para conducir este noticiero hasta las 8 de la mañana. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos, ¿cómo están? Hoy mañana fría acá en la capital de la República, martes 23 de abril de 2019, estamos listos ya para arrancar con los siguientes minutos, con información, con análisis de entrevistas de los temas de actualidad. ¿Qué agenda tenemos preparada para esta jornada de martes? Para el día de hoy muy interesante, vamos a tener invitados con los cuales tendremos la posibilidad de hablar de diversos temas, analizando la coyuntura. Estará con nosotros el doctor Ramiro Aguilar Torres, jurista, penalista, ex legislador de la República. Igualmente visitará nuestra mesa de trabajo el prefecto electo de la provincia de Manabí, el economista Leonardo Orlando. Y antes tendremos un diálogo con Narciso Basic, el líder de ciberseguridad de Equifax para Ecuador, Perú y Chile. Vamos a hablar con él sobre los delitos informáticos y lo que se ha mencionado en el transcurso de las últimas 2 semanas tras la decisión del gobierno ecuatoriano de retirar el asilo diplomático al australiano Julian Assange. Bienvenidos todos, a primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 13 minutos, atención, gobierno deja sin efecto nuevo pliego tarifario por servicio de alumbrado público. Al menos 4 casos más denunciará el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Los prefectos electos preparan las cuentas para Moreno. 70 impugnaciones de resultados tramitó el Consejo Nacional Electoral. Consejo de la Judicatura lista nombres para los comités de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Cancillería de Suecia llamó a embajador de Ecuador en Estocolmo para que explique caso de Ola Bini. 6:13 en A Primera Hora. 6 de la mañana con 13 minutos, gobierno deja sin efecto nuevo pliego tarifario por servicio de alumbrado público, nota de diario El Universo. Tras los reclamos de la ciudadanía que usó las redes sociales para denunciar el incremento desproporcionado de uno de los componentes de la planilla de electricidad, el alumbrado público, la noche de este lunes, el gobierno dejó sin efecto la resolución 05118, en la cual se establecía el nuevo tarifario para ese servicio vigente para el 2019. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó que el gobierno nacional no subirá los costos de las tarifas eléctricas en ninguna parte del país. La comunicación de TASA, en tal sentido, deja sin efecto la resolución 05118, aprobada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel, respecto a establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público en 2019 para los sectores residenciales, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público, entidades oficiales, entre otros. Y es que desde la mañana del lunes varios usuarios publicaron en redes sociales sus planillas y en muchos casos
coincidían en que se incrementó entre 500, 700 y hasta 1000% dicho valor. Estos usuarios tenían planillas cuyo valor de consumo era mayor a $100. 6 de la mañana con 15 minutos. Diario El Comercio titula: al menos 4 casos más denunciará el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Una de las primeras acciones que se propuso el Consejo Transitorio fue investigar 9 obras consideradas emblemáticas por el anterior régimen de Rafael Correa. 3 de estos casos fueron denunciados en la Fiscalía y se prevé presentar 4 más hasta el próximo 13 de mayo, cuando terminan sus funciones. Otros 2 todavía no pasan al Pleno del Consejo, por lo que podrían tardar más en llegar a la Fiscalía. El tema de la refinería de Esmeraldas, que está cerca de aprobación, y otros sobre deuda pública que continúa en investigación. La resolución del Pleno del 4 de abril del 2018 estableció como investigaciones prioritarias los casos de Refinería del Pacífico, Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales Cuenca, Hidroeléctrica Manduriacu, relacionada con el caso Caminosca, reconstrucción de Manabí, manejo de la deuda pública, construcción de escuelas del milenio y construcción de hospitales públicos. Marcela Estrella, secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Transitorio, manifestó que se tomaron como prioritarios esos casos porque había investigaciones de por medio o denuncias por supuesta corrupción. 6:16. Espérate que se colgó esto. Vamos con la nota de Fabricio. Vamos conmigo entonces. 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Estamos en vivo desde la cabina principal de Majestad FM para contarles una nota de Diario El Telégrafo. 70 impugnaciones de resultados tramitó el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó la impugnación solicitada por José Villamar Figueroa, candidato a la alcaldía de Lobol por el movimiento Creo en la provincia del Guayas, por lo que se abrirán 8 urnas para el reconteo de votos. En la mencionada ciudad, de acuerdo a los datos emitidos por el CNE, resultó ganador Marvin Salas de la Alianza Centro Democrático Ecuatoriano Unido y Alianza País, con 2.389 sufragios, mientras el impugnante obtuvo 2.732. El Tribunal Contencioso aceptó el pedido y ordenó recontar 8 de las 14 juntas, según la sentencia del juez Arturo Cabrera. Por este motivo, el CNE no podrá proclamar los resultados de la provincia de Guayas hasta que se realice esta diligencia programada para mañana miércoles 24 de abril. El presidente del tribunal, Joaquín Eviter, indicó que tienen pendientes 40 recursos. La prioridad del tribunal son las apelaciones y pedidos de nulidad. En la presente semana haremos sesiones extraordinarias para ir resolviendo. Viteri mencionó que la mayor parte de recursos se refiere a la posibilidad de reconteo de actas. El Pleno considerará si está justificada la petición de abrir las urnas antes de autorizar. El magistrado aseguró que trabajan en doble jornada, pues considera que antes del 14 de mayo estarán resueltas todas las impugnaciones. 6:18 en la primera hora. Los prefectos preparan las cuentas para Moreno. El gobierno adeuda a las prefecturas más de $300 millones, nota de Diario Expreso. Llegan a reclamar deudas pendientes. Los prefectos electos son recibidos hoy por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. De los 23 nuevos gobernantes provinciales, 18 se encontraron con la sorpresa que desde el Ejecutivo se les adeudan montos que vienen arrastrándose desde hace 4 años y que hasta la fecha no han tenido solución. El vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, Congope, y prefecto reelecto por Loja, Rafael Dávila, dijo a Diario Expreso que la decisión es ir con una postura firme para buscar que se cumplan los ofrecimientos de pago. Dijo que si bien ha existido diálogo con el actual gobierno, esas conversaciones no se han visto reflejadas en el cumplimiento de promesas. Recordó que en enero de 2017 y en agosto del 2018 se firmó con el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo y las prefecturas compromisos para la devolución de recursos por medio del Banco de Desarrollo. Estos aún no se cumplen y la deuda por este concepto supera los $118 millones. 6 de la mañana con 19 minutos. 6 de la mañana con 19 minutos. Consejo de la Judicatura lista nombres para los comités de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Nota de Diario La Hora.
Al menos 4 universidades de Quito enviaron nombres al Consejo de la Judicatura para la conformación de los comités que se encargarán del proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Las universidades San Francisco de Quito, Católica del Ecuador, Central y Andina Simón Bolívar remitieron sugerencias, según la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Ya se han decidido los nombres de los académicos y esta semana el Pleno sesionará para definir la integración de los 2 comités. El primero, de expertos, tendrá 6 miembros, quienes darán asistencia técnica para el diseño de la metodología desarrollada por la Judicatura, que incluirá criterios cualitativos y cuantitativos. El segundo, el evaluador, tendrá 13 integrantes y será el responsable de la aplicación de la metodología. Una vez definidos los 2 comités, inmediatamente procederemos con el cronograma establecido, dijo Maldonado en una rueda de prensa la anterior semana. A la par, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio conformará la veeduría ciudadana para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia a pedido de la Judicatura. 6 de la mañana con 21 minutos. Para finalizar, ecuadorinmediato.com da cuenta que la Cancillería de Suecia llamó al embajador de Ecuador en Estocolmo para que explique el caso de Olavini. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia convocó al embajador del Ecuador, Lautaro Pozo Malo, para que explique la situación de Olavini. La reunión se efectuará hoy, según Diana Jabat, encargada de prensa de la Cancillería de dicho país. En días pasados, el ciudadano sueco fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, luego que al fundador de Wikileaks, Julian Assange, se le fuera retirado el asilo diplomático que lo mantuvo por casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. La semana anterior, la Fiscalía ecuatoriana formuló cargos en contra de Olavini por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Al finalizar la diligencia, el juez de la unidad de flagrancia, Rodolfo Navarrete, dispuso prisión preventiva al procesado y la inmovilización de sus cuentas bancarias. 6:21 en la primera hora a través de Majestad FM. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 24, saludos cordiales a quienes ya están en nuestra sintonía. Muchísimo para comentar, no tendremos mucho tiempo. Evidentemente los martes tenemos, por el cumplimiento pues de la disposición de la cadena de cada martes, se nos reduce el tiempo y evidentemente también tenemos nuestras entrevistas. Así que entremos en materia con tertulio porque hay algunos temas para comentar. Oye, ayer se nos quedó ahí por el tiempo, ¿no? Por el tiempo y claro, por la cantidad de temas que abordamos. Y en algunos nos alargamos más de la cuenta. Nos quedamos sin comentar lo que sucedió en la última sesión de pleno de la Asamblea la semana pasada, donde hubo 3 votaciones y donde, digamos, no se adoptó ningún tipo de resolución por parte del pleno de la Asamblea en torno a una posible o eventual sanción en contra de la presidenta Elizabeth Cabezas. Lo que algunos denominamos en el argot popular el limbo.
limbo jurídico, limbo político. Lo cierto es que no hubo resolución, 3 votaciones, la una no alcanzó los 70 votos para dar paso a aprobar el informe de mayoría que fue suscrito por los legisladores María Mercedes Cuesta y Fausto Terán, que recomendaba que la Asamblea no dé paso a la denuncia presentada por la asambleísta Amapola Naranjo respecto de un supuesto bloqueo de la presidenta de la Asamblea Nacional en torno a labores de fiscalización sobre el caso INA Papers, en el cual supuestamente está vinculado el círculo más cercano del presidente de la República. Hubo 62 votos cuando el número era 70, y allí llamó la atención, y lo estuvimos comentando con el contertulio por interno, llamó la atención que el bloque de Alianza País no votó unido, porque hubo un grupo de legisladores de Alianza País que no se allanó el voto para poder avalar ese informe que de alguna manera hubiese significado una victoria política para el actual presidente de la Asamblea Nacional. Hubo un grupo de legisladores de país que decidió no votar, y evidentemente allí entiendo yo que seguramente se habrá generado algún tipo de remisión interno en el bloque oficialista. Claro, que te da lugar también a una serie de interpretaciones. Por un lado eso, ver que la presidenta de la Asamblea, digamos que no cuenta con un respaldo hegemónico de parte de su bloque, son como 40. No lo tiene. Hubo legisladores, incluso algunos de ellos que presiden comisiones, ¿no? Como la de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, que votó en contra, digamos, de alguna manera de lo que había decidido el bloque de Alianza País, o la asambleísta Carla Chávez, que es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Cadena, que integra la Comisión de Justicia y Fiscalización también, José Serrano, que fue presidente de la Asamblea y que sorprendió a muchos, por no decir a todos, el momento en que pidió la palabra y que en su discurso dio cuenta de cómo él, en el mes de marzo del año pasado, decía, fue dilapidado en ese pleno, ¿no? Él, su apellido, el apellido de sus padres y de sus hijas, de sus hijos, fue dilapidado, dijo él durante su discurso, cuando fue destituido. Y él dijo, ahí se sentó un precedente y casi que marcó la cancha de alguna manera, ¿no? Y propuso que el mismo mecanismo sea utilizado con la presidenta Cabezas y con la ministra del Interior, que las dos sean convocadas ante el Pleno para que rindan cuentas de la conversación telefónica que fue publicada, una conversación telefónica que evidentemente fue grabada, porque además no es que la conversación telefónica fue grabada, sino que fue grabada únicamente la presidenta de la Asamblea, porque nunca se escucha ¿con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Se presume que es la ministra del Interior no lo ha negado, más bien la presidenta de la Asamblea lo ratificó al siguiente día del aparecimiento de este audio. Claro, cuando generó la famosa explicación de que son diálogos dentro de la cotidianidad de la actividad política. Exactamente, entonces lo que sugería Serrano era que sean convocadas las dos al Pleno y que ahí rindan cuentas ante los 137 o 136 legisladores, ¿no? Entonces, esa iniciativa tampoco fue avalada por el Pleno. Y tampoco fue avalada la de Marcela Guiñaga, ¿no? Y tampoco la de Marcela Guiñaga, que fue la que sumó menos cantidad de votos, 31. Sí, esa iba a ser más difícil, porque la de Marcela Guiñaga planteaba la destitución. Mira tú cómo en el curso del camino cambió incluso la postura de la propia asambleísta Guiñaga, porque ella, entiendo, conjuntamente con el bloque en un primer momento pretendían fomentar la destitución no solo de su condición de presidenta de la Asamblea, sino de su condición de legisladora, Elizabeth Cabezas Guerrero. Sin embargo, el informe determinaba que mantenga su curul, más o menos como lo que pasó con José Serrano el año anterior, pero que pierda su condición de presidenta de la Asamblea Nacional. Ninguna de las tres opciones prosperó y, claro, allí vienen las valoraciones. Estamos hoy 23 de abril. Estamos a escasas 3 semanas de la finalización del periodo de Elizabeth Cabezas. Con los hechos ocurridos la semana anterior, digo, si es que la moción presentada por María Mercedes Cuesta hubiese prosperado y hubiese alcanzado más del número mágico de 70 votos, que es el mínimo, es el equivalente a la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional, yo sí hubiese ubicado a la presidenta de la Asamblea con posibilidades reales de probablemente buscar la reelección.
creo yo que lo que ocurrió la semana anterior termina por sacramentar el escenario muy poco probable. Digo, al final esto es política, cualquier cosa puede suceder, pero digo, a esta hora me permito comentar, creo yo que el camino no está allanado para que Elizabeth Cabezas busque la reelección. Más bien me parece a mí que lo que pasó la semana anterior terminó por confirmar que ella no tiene posibilidades de alcanzar la reelección como presidenta de la Asamblea Nacional y que otros legisladores lo buscarán. O sea, si no tienes el apoyo de tu propio bloque político, si esos 40 votos, son 40, ¿no?, en Alianza País. Si esos 40 votos no son votos seguros para garantizar tu reelección, si no te apoyaron esos 40 votos, porque hubo legisladores que decidieron apartarse de la línea política del movimiento, está claro que la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene posibilidades hoy, a esta hora, 23 de abril, no tiene posibilidades de alcanzar una reelección, me parece a mí. 6:30, damos paso a Santo Domingo con tertulia. Un abrazo para los amigos televidentes de la provincia Sáchila, saludos cordiales a Majestad Televisión y a quienes nos sintonizan allá, pues disfruten de esta jornada de día martes. Buenos días, Santo Domingo. Claro, otra de las lecturas, y tú ya la mencionas, es precisamente eso, ¿no? Que esta votación del jueves pasado de alguna forma nos da luces de lo que podría suceder en mediados de mayo, cuando la Asamblea tenga que reorganizarse. Digo, por un lado tienes el hecho de que al menos 6 legisladores de Alianza País no votó orgánicamente con su movimiento a favor de la presidenta de la Asamblea. Yo no sé si esos 6 votos van a sumarse al candidato que proponga Alianza País en mayo para la presidencia. Yo no sé en realidad si es que el candidato que aspire y que logre la presidencia sea realmente de Alianza País, que tú tienes gente como Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, que él ha manifestado que la decisión de su bancada es la de no apoyar a ningún candidato que salga de las filas de Alianza País, Ni el correísmo, ni las filas de la Revolución Ciudadana. Exactamente. Entonces, él ha dicho que necesita la Asamblea un refrescamiento total. Creo yo que hay algunas tiendas políticas y algunas corrientes que van en sintonía con el mensaje de Cucalón. Yo me imagino que la gente de Creo también estará pensando igual, en que ya Alianza País, después de haber controlado durante 3 periodos consecutivos la Asamblea, y súmale la constituyente, y sumándole la constituyente 4, aunque ese no fue de periodo de 4 años, pero pasa a ser también un periodo legislativo, ya ese control y esa hegemonía tiene que romperse. Estamos hablando de 12 años de Alianza País controlando el poder legislativo. Claro, entonces ahí se abre una serie de posibilidades, ¿no? Hay varios nombres, yo ya no voy a citar ninguno porque el otro día me dijeron que los estábamos quemando, cosa que no es tal, sino que más bien nosotros desde nuestra posición de periodistas lo que hablamos es de quienes podrían ser quizás los cuadros más visibles y los que están ahí, los que se mencionan. Los más visibles, ¿no? O quizás los más indicados también para dirigir la Asamblea. A mí me van a decir que varios de esos cuadros están en este momento, a esta hora, generando cabildeos para poder sumar apoyos y presentarse como los más opcionados para que el 14 de mayo alcancen la presidencia o alguna de las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional. No, hay cuadros. Y esto es política y el cabildeo es absolutamente legítimo. Lo que es ilegítimo es el reparto. Eso es lo ilegítimo. Lo ilegítimo. ¿Que ha sido normal en la clase política? Sí. Pero es ilegítimo también. Y eso es ilegítimo. Ahora, yo sí suscribo las palabras del doctor Cucalón. A mí sí me parece que se requiere un refrescamiento y es una opinión personal. Se requiere un refrescamiento porque, a ver, esta asamblea ha estado marcada, esta asamblea y este periodo en particular ha estado marcado por la inestabilidad. O sea, no sería adecuado el refrescamiento, quizás no se empataría el refrescamiento si es que las cosas seguirían igual. Que el 14 de mayo de 2017. Pero hoy sí se necesita un cambio político, incluso de imagen de la asamblea, porque tienes otro escenario político. Hay una reconfiguración de fuerzas políticas. Ya no tienes un bloque de mayoría, tienes Alianza País totalmente partida, dividida, fraccionada. Yo incluso me he preguntado qué tan cercano es el bloque de Alianza País al gobierno. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este fin de semana, por ejemplo, circuló un comunicado del movimiento Alianza País respaldando a la ex canciller María Fernanda Espinosa, que hoy es objeto de un posible intento de juicio político planteado por la legisladora Cristina Reyes
Marcelo Simbaña y Byron Zuquilanda, todos legisladores de oposición del Partido Social Cristiano y de Creo. Y hay un comunicado de Alianza País que respalda a la canciller, mientras su esposo, el señor Mangas, ha señalado que Espinosa hoy por hoy es víctima de persecución de parte del propio gobierno. Entonces, yo no entiendo si es que Alianza País sigue siendo sigue siendo el bloque oficialista, como lo llaman, sí. O en dónde se encuentra Alianza País. Yo ya no sé, no sé, no entiendo, no sé ni cómo ubicarles ya a los de Alianza País. Hay algunos que están muy cercanos al gobierno. Sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Daniel Mendoza, por ejemplo, muchos sabemos, es alfil de Santiago Cuesta dentro de la Asamblea. Hay legisladores que son muy cercanos a la ministra del Interior, como Elizabeth Cabezas, por ejemplo, ¿no? Que entiendo que César Lizardo también es cercano al gobierno. Claro, pero a ver, yo insisto, lo que pasó la semana anterior sí te invita a reflexionar. Te invita a reflexionar este detalle del intento de enjuiciar políticamente al ex canciller María Fernanda Espinosa, que por cierto hoy preside la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero digo, a ver, sí creo en el refrescamiento, creo en la necesidad de un refrescamiento, no en el reparto. Va a ser difícil combinar ambas cosas, o sea, refrescar con evitar el reparto. Va a haber reparto, porque la política es así, porque vas a tener que llegar a acuerdos, porque nadie tiene el número mágico de 70 por sí solos, porque quien tenga mayores posibilidades va a tener que aliarse, porque los independientes o los asambleístas de estas organizaciones políticas minoritarias, cada uno se convierte en un voto clave. Claro, las mayorías móviles, ¿no? Se convierte en un voto clave. Y ese voto clave, evidentemente, depende de determinadas cosas. Por ejemplo, habrá asambleístas que seguramente se sumarán a determinada mayoría coyuntural si es que, por ejemplo, tienen garantizada la presencia en una comisión, o la presidencia o vicepresidencia en una comisión específica. O si tal vez hay una reconfiguración del CAL. Por cierto, en el CAL deberán estar los bloques legislativos. Yo, por ejemplo, y aquí va a ser muy interesante cómo se va a estructurar el CAL, porque el 14 de mayo del año 2017 Alianza País todavía no había implosionado, y tú tenías a Soledad Buendía, y tienes hoy a Soledad Buendía, que llegó por las filas de Alianza País, pero hoy ya no pertenece a Alianza País. Tienes a Verónica Arias, que llegó por Alianza País y aliados al CAL, y que ya no pertenece a Alianza País y aliados, ya pertenece al ARE, pero es más cercana a la corriente del denominado correísmo. Yo no recuerdo, tú me decías que el BIN sí se inscribió como bancada. Entiendo yo que el BIN también tendrá aspiraciones de tener un representante en el CAL. Va a haber evidentemente una reformulación de la integración del CAL, y seguramente el BIN, que entiendo que tiene algo así como 12 votos, ¿no? 15 votos. 15 en principio, no sé si se fueron desgranando. Creo que María Mercedes Cuesta abandonó ese movimiento, y digamos ese sector político. Yo creo que son entre 12 y 15 más o menos. María Mercedes Cuesta hoy está más cerca de Alianza País, ¿no? Entonces, son entre 12 y 15. Esos 12 o 15 votos serán absolutamente decisivos, claves, a la hora evidentemente de tomar una decisión. Y esos votos serán muy apetecidos por aquellos sectores políticos que van a querer sumar apoyos y poder estructurar este acuerdo de cara al 14 de mayo. Pero claro, ¿y por qué suscribo la necesidad del refrescamiento? Porque además esta asamblea no solamente ha sido inestable políticamente, sino que no ha sido eficiente en cuanto al trabajo legislativo. Yo he quedado absolutamente sorprendido con Tertulio de algo que va a pasar esta tarde. Resulta que para esta tarde, a las 15 horas con 15 minutos, el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado. Va a tener 2 sesiones en la mañana. Toda la jornada de hoy va a ser continuaciones de sesiones anteriores. En la mañana, la continuación de la sesión 582, que no se clausuró, la sesión 584, que no se clausuró, y en la tarde, y esto es lo que me llama poderosamente la atención, la continuación de la sesión 502 para este martes 23 de abril a las 15 horas con 15 minutos, con el siguiente orden del día. ¿Qué quedó pendiente de esa sesión? Póngale ojo a lo que voy a decir, porque esas son las cosas que llaman la atención, y que cuando uno las comenta no le gusta a determinado sector político. Conocer y resolver sobre el proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín Olmedo, en donde fallecieron 2 jóvenes. ¿Saben de cuándo es la sesión 502? Del martes 13 de marzo del año 2018, hace 13 meses. Esa sesión quedó suspendida hace más de un año. ¿Saben cuándo murieron los jóvenes que cayeron del tren de aterrizaje en un avión en el aeropuerto de Guayaquil?
el 26 de febrero del año 2018. Bueno, eso te da cuenta de que Hace 14 meses. La asamblea no está conectada con la ciudadanía. ¿Me comprendes? Ayer, por ejemplo, en esta mesa de trabajo, la ministra de Salud confirmó que solo del Ministerio de Salud han sido separados 2.500 funcionarios. Hay un tema que preocupa a la gente, el tema del desempleo. Ayer el presidente de la República, en el inicio de clases, nuevamente volvió a la crítica de las obras faraónicas, del correísmo y de tal, que es un tema muy reiterativo, pero aparte de eso, dijo que el desayuno escolar y los uniformes llegarán únicamente a los alumnos que más los necesiten. Entonces, digo, cuando hay cosas que son muchísimo más preocupantes, tú tienes una asamblea ocupándose de temas que arrastran desde hace mucho tiempo atrás y que probablemente no sean precisamente temas de interés nacional. Yo no digo que la muerte de los dos jóvenes y cómo violentaron las seguridades de un aeropuerto, de una aerolínea, no sea una cosa menor, pero pasó hace 14 meses. Pero me parece que la temporalidad les juega en contra a los señores legisladores y están en otro baile. Pero las convocatorias las hace la presidenta de la asamblea, pues, con tertulio. O sea, cuando tú tienes en carpeta y metido en un cajón el Código de la Salud, por ejemplo, cuando tú tienes las reformas a la misma al mismo Código Penal, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las reformas a la Ley de Seguridad Social, el tema de la seguridad social, el tema de la reforma laboral, cuando tienes muchísimos otros temas trascendentales, pones esto a debate. Entonces, yo lo que veo también es que tienes una asamblea que está totalmente desenchufada de la realidad nacional y de las necesidades más urgentes que tiene la gente. Oye, yo entiendo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esa es una norma legal, obliga a que la asamblea tiene que clausurar las sesiones. Cuando una sesión es suspendida y no es clausurada, la sesión no se ha cerrado y en algún momento debe ser convocada nuevamente para, digamos, evacuar los temas que quedaron pendientes. Pero, amigos y amigas, prioridades. O sea, yo no entiendo cuál es la razón por la cual hoy, 23 de abril, a las 3:15 de la tarde, se va a retomar una sesión que fue suspendida hace más de un año para tratar un hecho que fue de dominio público ocurrido hace casi 14 meses y sobre el cual seguramente la Fiscalía ya avanzó en una investigación. O sea, ¿qué tiene que hacer la Asamblea en este caso? Totalmente extemporáneo el trámite de este tema. Ahora, yo creo, me parece a mí, que el asambleísta proponente, que es el asambleísta Byron Zuquilanda, porque además el oficio está mal que redactado. significó, primero que está mal redactado, y segundo, el oficio está dirigido a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, y habla de exhortar al fiscal Carlos Vaca Mancheno. O sea, dense cuenta de la falta de lo totalmente extemporáneo del tema. Aquí lo que noto yo es un afán desmesurado por quemar tiempo. Sí, está claro. Por quemar tiempo y llegar al 14 de mayo. Está clarísimo. Y yo lo que creo es que estas jugadas simplemente lo que harán es seguirle restando puntos a la actual legislatura y restándole incluso, creo yo, ánimos y energía a la presidenta, que tengo yo entendido todavía guarda alguna esperanza para poder reelegirse, cosa que me parece a mí con las votaciones de la semana pasada está muy complicado, ¿no? Sí, de acuerdo. Así que es la asamblea que tenemos. Es la asamblea que tenemos. Pero de verdad, o sea, son cosas que no podemos perder de vista. A ver, en honor al tiempo, con tertulio, me separo del tema legislativo, porque ayer hubo dos anuncios que llamaron poderosamente la atención. Ayer el gobierno volvió a rectificar, volvió a echarse para atrás en una decisión que fue absolutamente sorpresiva, que generó un reclamo pero masivo en las redes sociales. Me parece a mí que el que puso la primera alerta fue el Pocho Jar, en la ciudad de Guayaquil. Por ahí se sumó la asambleísta Cristina Reyes y un montón de gente que empezó a denunciar que el momento que le ha llegado su planilla del consumo de energía eléctrica, resulta que se encontraron con valores astronómicos, que la planilla de $10 que pagaban resulta que se incrementó a $40 y había sido por un tema relacionado con una aplicación o la aplicación del nuevo pliego tarifario para el alumbrado público. Pues bien, frente a todo lo que se dijo durante la jornada, en horas de la noche el gobierno emite un comunicado. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informa que el gobierno nacional no subirá los costos de las tarifas eléctricas en ninguna parte del país. En tal sentido, deja sin efecto la resolución
número 05118, aprobada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arconel respecto de establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público en 2019 para los sectores residencial, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público, entidades oficiales, entre otros. La decisión sí fue tomada, fue una decisión sorpresiva, no se lo socializó, no se dijo nada, no se explicó la necesidad de reformular los cambios respecto del pliego tarifario en el alumbrado público. Sé que durante la jornada del día de ayer hubo declaraciones de autoridades de Arconel, que es la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, explicando este tema, pero al final el gobierno en la noche decidió echarse para atrás. Pregunta suelta, ¿qué pasa con aquellas facturas o aquellos casos en los cuales ya se facturó el valor? Yo creo que tienen que devolverles, tiene que haber un reembolso. Pregunto yo. Claro. ¿Qué pasa con aquellos casos que se facturó pero que todavía no pagan? ¿Les van a facturar de nuevo o tienen que pagar y luego les van a reembolsar? Tienen que elaborar una nueva planilla. Eso no dijo, no se explicó el día de ayer, y me parece a mí que el día de hoy tiene que haber una explicación sobre ese tema. ¿Qué episodios de cambio de reglas? Creo que es como el tercero o cuarto. Pasó con las tarjetas de crédito, pasó con los anuncios del diésel, ¿no? Que salió un consejero a decir que a partir de enero se revisaba la tarifa del diésel y después no pasó nada. La resolución de la Junta sobre el tema de las tarjetas de crédito y ahora tienes lo del alumbrado. Mira tú, o sea, a ver. O sea, yo lo que me pregunto es, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito y ahora el Arconel y antes la Junta de Regulación, ¿toman las decisiones de forma aislada, sin consultar con el gobierno, sin consultar con el frente, en el caso anterior el Frente Económico y en con el Frente de Sectores Estratégicos? ¿Cómo toman las decisiones? Yo digo, una decisión como esta que implica... A ver, afectar al bolsillo de la gente. Le metes la mano al bolsillo a la gente con cualquier argumento. Pueden tener la razón. Puede haber la necesidad de reformular el pliego tarifario, todo lo que ustedes quieran. Pero implica que la gente va a pagar más. Va a tener que sacar más dinero de su bolsillo para pagar por el consumo de energía eléctrica. Así de simple. Así funciona esto. O sea, adórnenle como quieran. Pero al final del día vas a tener que pagar más. Al ser una decisión económicamente sensible, ¿el presidente de la República no estuvo informado? ¿No estuvo informado su frente económico? ¿No estuvo informado su frente político? ¿O se tomó una decisión y resulta que cuando se dan cuenta que políticamente no conviene deciden echarse para atrás? O sea, a mí me parece muy grave que el gobierno tome una decisión sin por lo menos analizar los escenarios y luego que la tomó resulta que termina echándose para atrás. Sí. O sea, son globos de ensayo, pero con temas sumamente delicados, porque cuando estás hablando de subir tarifas, de incrementar costos, precios y de afectar el bolsillo de la gente, o sea, estás jugando con fuego, ¿no? Claro, y rapidito el otro tema, antes del corte. Otro comunicado sobre otro anuncio generado ayer. El Gobierno Nacional ratifica que los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas públicas del régimen Costa recibirán los uniformes y la alimentación escolar conforme a los parámetros vigentes para la identificación y cobertura de los beneficiarios de esta política de atención gubernamental. No existirá ninguna modificación en este mecanismo de atención gratuita a favor de los grupos de atención prioritaria que cursan estudios en las instituciones fiscales. Ojo con lo que estoy diciendo. Comunicado oficial. No existirá ninguna modificación de este mecanismo de atención gratuita a favor de los grupos de atención prioritaria que cursan estudios en las instituciones fiscales. En ese sentido, la administración del presidente Lenín Moreno reitera su compromiso de garantizar una educación de calidad a los estudiantes y continuar entregando los insumos y herramientas necesarias para cumplir con este compromiso. Y ahí habla de la inversión. ¿Por qué se da este comunicado? Porque resulta que ayer se conoció que el presidente de la República, durante la inauguración del ciclo escolar en la costa, justamente este lunes, había anunciado que el desayuno escolar y los uniformes escolares iban a llegar solamente a quienes más los necesitan. Pero eso, digo, a la larga no es discriminación también. ¿Cómo vas a saber tú quién necesita? Por eso se ven obligados a emitir el comunicado. O sea, educación pública es educación pública en general. No puedes de alguna forma beneficiar a unos en detrimento de otros, ¿no? Dos aclaraciones en el mismo día. Yo creo que esto, a propósito de un mensaje que acabamos de recibir, tiene que ver también con ese nuevo modelo en el cual, digamos, se ha tratado de desmontar lo que fue en un momento la Secretaría de Planificación. O sea, da cuenta de que planificación como tal no hay, ¿no? Primero que no hay. Y segundo, ¿qué pasa con el discurso político? No hay sindéresis en el discurso político, no hay articulación en el discurso político. Haces un anuncio y terminas por emitir comunicados aclarando o echándote para atrás. Para reflexionar. Pausa en la primera hora y volvemos.
Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Alertamos que más adelante estarán con nosotros el ex asambleísta y analista político, jurista también penalista, Ramiro Aguilar Torres, y el prefecto electo de Manabí, Leonardo Orlando. Antes, abordemos un poquito algo que está, digamos, de moda, es parte de la discusión de moda acá en el Ecuador, que tiene que ver con la incidencia de los denominados delitos informáticos. Tenemos un ciudadano sueco que está detenido, investigado por supuestos delitos informáticos. Todo esto derivado de la decisión del Estado ecuatoriano de retirar el asilo diplomático a Julian Assange. Pero se ha mencionado la incidencia de hackers, ataques de hackers a cuentas oficiales, en fin, todo esto tiene que ver con delitos informáticos. Visita nuestra mesa de trabajo Narciso Basic, él es chileno y es el líder de ciberseguridad de Equifax para Ecuador, Perú y Chile. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, o sea, gracias Fabricio y Alex. Más que nada, contarles que para nosotros la seguridad es súper importante en esta compañía. Es uno de los pilares fundamentales, dado que nuestro core es la información. Nosotros tenemos la presencia en 24 países, por ende, como el core es la información, los temas relacionados a seguridad o ciberseguridad para esta compañía son bastante importantes. Y dado eso, estamos haciendo una visita acá a Ecuador y también a Perú, y de hecho nos estamos reuniendo con algunas instituciones con respecto a tratar estos temas que son súper importantes dada la contingencia en Ecuador. Claro, ustedes han llegado justo en medio de esta coyuntura en la cual estamos hablando de la vulnerabilidad de sistemas, de ataques de hackers. ¿Los sistemas informáticos son vulnerables? Sí, pero... Fabricio, ¿cierto? Sí. Tengo que aclarar un punto. Lo que pasa es que nosotros acá en Ecuador tenemos una coyuntura. Entonces yo leía un poco, me instruí un poco con respecto a lo que está pasando aquí en Ecuador. Pero ojo que esto no es que esté pasando ahora. O sea, no es que esté pasando por una situación política la cual generó esto. Esto está pasando siempre. O sea, estos temas de la vulnerabilidad, estos temas de personas que tratan de cierta manera, con ciertas herramientas, con ciertas metodologías, tratar de vulnerar los sistemas, esto está pasando siempre. O sea, pero en el caso de nosotros también hemos tenido coyunturas en Chile, los cuales han generado todo este revuelo, toda esta incertidumbre por parte de las instituciones públicas privadas con respecto a este tema. Ahora, yo pregunto, Narciso, ¿qué gana un pirata informático al hackear una cuenta oficial?
tiene diferentes propósitos. Ajá. Un propósito es hacerse conocido, Ya. o sea, producto vulnerar algo y darlo a conocer es hacerse conocido. Y otro también están los delitos, delitos informáticos, los cuales tienen una finalidad de percibir dinero, ingresos de hecho, hay organizaciones a nivel mundial lo cual se dedican a esto. Ellos trabajan en esto. O sea, ¿Cuál, por ejemplo, se les puede identificar? o sea, mira, no me voy a referir a nombres por diferentes motivos, pero Hay, por ejemplo, este grupo Anonymous, ¿no? Que es pero, el más conocido, pero no es una organización pero no es una formal. Sí, Anonymous tiene una parte más, no son hackers que tengan una tendencia o su objetivo sea lucrar. Es un tema más social, es como activismo, hacker activismo, eso es lo que hace Anonymous. Que es diferente, por eso digo, hay diferentes grupos con diferentes intenciones, objetivos con respecto al tema de hackeo. Ahora, hay objetivos que sí me parece a mí sumamente importantes sobre los cuales un Estado tiene que trabajar, ¿no? Y es, por ejemplo, en materia de defensa. Es decir, que las cuentas de un ministerio de defensa o de las Fuerzas Armadas, cosas por el estilo, puedan ser hackeadas. Pero acá cuando empezó con el tema de Assange, fue hackeada la cuenta del municipio de La Maná en la provincia de Cotopaxi. Eso es lo que se conoce. Y la web de la Corte Constitucional también me parece que fue hackeada, fue atacada. Sí. O sea, lo que sí los gobiernos tienen que tener claro es que tienen que trabajar en la creación de, por ejemplo, políticas y regulaciones con respecto a este tema. Por ejemplo, en el caso de nosotros, me tocó también participar como consultor en la Política Nacional de Ciberseguridad en Chile. Entonces, nosotros en 2015 en Chile, producto de ciertas contingencias, ciertas necesidades, en este caso política, porque pertenecemos a la OCDE también exige ciertas cosas que tiene que hacer cada país para poder pertenecer a la OCDE, nosotros desarrollamos a nivel de país la política de ciberseguridad. De hecho, se formó una comisión interministerial. ¿Por qué? Porque el problema es de todo. No es que solamente el problema es del Ministerio o la Subsecretaría de Defensa de Ecuador. Este es un problema de todo. Es un problema de todas las instituciones de gobierno y también de las instituciones privadas, o sea, de las empresas también. Entonces, al no existir regulaciones con respecto a esto, estamos a la voluntad de cada empresa o cada institución haga lo que pueda y lo que crea que pueda hacer. Pero cuando hay una regulación, cuando hay una política, de cierta manera tú mueves todas las instituciones públicas y privadas para que puedan cumplir ciertos estándares de seguridad, los cuales de alguna manera pueden prevenir o proteger frente a este tipo de situaciones que están pasando aquí en Ecuador. ¿Se entiende El tema financiero, también creo yo que es otro de los objetivos claves, ¿no? Tanto el tema de seguridad como el tema económico son dos, digamos, objetivos claves en estos casos de los ciberataques. En ese caso, las entidades financieras y el Estado tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Cómo se establecen además mecanismos de seguridad para enfrentar posibles ataques informáticos? Sí, por eso tú tienes que crear una política o un estándar de ciberseguridad para el país. ¿Y nuestros países, por ejemplo, el Ecuador en este caso, está preparado para eso? Yo creo que tenemos mucha posibilidad de mejora en Ecuador. De hecho, en el caso de Chile también. De acuerdo al ranking de la National Cybersecurity Index, por ejemplo, Chile está en el lugar 38 en este momento. Ecuador está en el lugar 81. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Yeah. O sea, los primeros países, de hecho, dentro de América, está Estados Unidos, está Canadá, y después viene Chile, después viene Colombia. Ustedes están en el lugar 81. ¿Por qué? Porque no tienen que seguir desarrollando ciertas líneas base para poder implementar cosas en el país, para poder estar relativamente tranquilo. Ojo que yo llevo 16 años trabajando en temas relacionados a seguridad. Nosotros podemos hacer diferentes, podemos invertir en tecnología, podemos invertir en especialistas de seguridad, podemos invertir en procesos, pero nunca el riesgo cero. Lo que uno hace, de alguna manera, es tratar de que con todas estas variables, que el riesgo sea lo más cercano a cero. Entonces, claro, 100% seguro, no, en ningún lado del mundo uno es 100% seguro. Todo depende del tiempo que tenga la persona o el grupo que quiere hackear y de las capacidades que tenga y de la infraestructura que tenga. O sea, eso te puedo decir de que en realidad nosotros tenemos que trabajar para llegar a un nivel adecuado de protección frente a este tipo de cosas. Pero si usted está mencionado que entre los primeros países, si hablamos de esta región, figuran Colombia y Chile, y para de contar, entonces hay un grave problema en Latinoamérica sobre el tema de seguridad informática. Sí, en Latinoamérica. O sea, sí, la respuesta es rotunda. Sí, de hecho, a mí me toca dar charlas en algunas, de hecho, vamos a dar una charla también aquí en Ecuador, en una universidad X. Nosotros ya estamos atrasados. Esa es la respuesta, Fabricio. O sea, al día de hoy nosotros ya estamos atrasados.
Entonces, al no tener regulación, al no tener una política clara, no le podemos exigir ni a las instituciones públicas ni a las instituciones privadas en este momento nada. Ya estamos atrasados. O sea, nosotros siempre lo que yo digo en las charlas es que tenemos que empezar a avanzar. No podemos esperar tampoco. Yo no puedo esperar de que los ministerios se pongan de acuerdo o que el gobierno se ponga de acuerdo para poder hacer algo. O sea, yo llamo a las empresas, a las instituciones públicas y privadas que empecemos a trabajar ya. No esperemos la regulación. Hay una discusión que también se ha armado, se ha generado aquí en el país a partir del caso Assange y las denuncias o presunciones del gobierno de que hay hackers extranjeros pretendiendo desestabilizar al gobierno ecuatoriano. ¿Los hackers necesariamente deben actuar dentro del país o pueden hacerlo desde cualquier otra nación? Hay una democratización de la Internet. O sea, ¿qué quiere decir eso de que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a Internet y puede acceder a los sistemas? O sea, yo puedo estar en China y puedo acceder a los sistemas de Ecuador. Esa es la respuesta. O sea, cualquier persona que quiera hacer algo desde cualquier parte del mundo, teniendo una conexión a Internet, puede intentar hackear algo. Esa es la respuesta. O sea, no necesariamente tienes que estar en el país que va a ser víctima del ataque. O sea, digamos más o menos como lo que se ha venido especulando acá, de que hay hackers rusos que colaboraban con un ex canciller y que estaban confabulados con Assange para atacar a Ecuador. No necesariamente tenían que estar aquí. La respuesta es esa, no necesariamente. Uno puede estar en cualquier parte del mundo con una conexión a Internet, yo puedo llegar a Ecuador. No hay límite. Digo, lo que haría es facilitar las cosas a la justicia para que te atrapen, ¿no? Lo que pasa es que ahí viene otra regulación que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que es la regulación transfronteriza. ¿Qué quiere decir eso? Que también tenemos que regularizar cuando alguien, por ejemplo, en un país X, fuera de este continente, hackea una institución pública en Ecuador, nosotros tenemos que tener la facultad legal para poder tomar alguna medida con respecto a eso. Si tú no estás acogido a ciertas organizaciones X, ¿qué puedes hacer si alguien está en otro continente y te hackea el Ministerio X? ¿Hay tratados internacionales en materia de ciberseguridad? Sí, el europeo. ¿Nuestros países son suscriptores de esos tratados o no? El Chile sí. O sea, ¿Ecuador no? Creo que no. Estamos rezagados entonces. No. O sea, para dar seguimiento a temas de ciberataques, básico estar... Pero hay varias iniciativas. Yo ya me he reunido con ciertas personas y yo creo que han ido avanzando en este corto tiempo y van a seguir avanzando en esa dirección. Pero me imagino que hay iniciativas privadas o también del sector público. Hay iniciativas del sector público y las que yo sé que ya están tomando en el caso de Ecuador. ¿Y a nivel del sector privado? El sector privado depende de la voluntad y de los recursos que tenga cada empresa. Por ejemplo, en el caso de nosotros, claro, nuestro core es la información y por ende nosotros tratamos de cumplir ciertos estándares de seguridad a nivel internacional. O sea, ISO 27001, ISO 22301, cosas así, PCI. Pero claro, porque la empresa es el core lo estamos a hacer, o sea, es una necesidad de nosotros. Claro, por acá un oyente me dice, en el Ecuador no hay donde resguardar tanta información de forma segura. ¿Se requiere justamente eso, tal vez tener un centro de megadatos para almacenar toda la información? Yo creo que todavía ni siquiera llegamos a derivada, ¿ya? Y yo hablo a nivel de región, es mi humilde opinión, porque la pregunta es, ¿qué pasa con la transformación digital? ¿Qué pasa con lo que lo dice la persona que está escribiendo? ¿Qué pasa con el manejo de Big Data? Que Big Data son grandes volúmenes de información. Es una infraestructura que te permite manejar grandes volúmenes de información y adicionalmente procesar grandes volúmenes de información. Entonces, ¿cómo protegemos eso? ¿Y dónde los almaceno? Y si los almaceno, ¿dónde los protejo? ¿Cómo los protejo? Es que hay diferentes formas de proteger la información. O sea, yo me podría ir al lado técnico. O sea, tú puedes proteger la información, por ejemplo, ya tu información la guardo yo y la tokenizo. Y lo coloco en un identificador, que no te permita determinar que Fabricio es Fabricio. No. Esa es una forma de proteger la información, porque si alguien llegase a acceder a ese sistema y a obtener tu información, va a haber una información tokenizada, que no va a saber que tu información es tuya. Por acá hay diferentes formas. Nos envían preguntas, nuestros oyentes nos dicen, por favor, preguntar al invitado, ¿existe ciberseguridad para gente común? Sabemos que Estados Unidos estuvo espiando a la gente a través de sus celulares y computadoras gigantes como Facebook, que distribuyeron información privada. ¿Ayuda el software libre? Sí, se ayuda. A ver, si lo llevamos al concepto de ciberseguridad de personas naturales, de personas como tú y yo, existen diversas buenas prácticas las cuales uno puede adoptar para evitar que, por ejemplo, te hackeen el computador. O sea, ahora es súper fácil
en mis años, cuando yo metía las manos, en informática se mete cuando mete las manos, cuando uno hace cosas con las manos, programas y cosas así, es súper fácil hackear un computador, es súper fácil ahora hackear un celular. Existen programas los cuales te permiten de alguna manera proteger eso. Adicionalmente existen buenas prácticas, por ejemplo, el tener contraseñas robustas, el no descargar cualquier cosa e instalarlo en el computador, si te envían un correo que se llama phishing, el concepto como de captura de pez, no hacer un clic en el phishing, no recibirlo, eliminarlo. O sea, existen buenas prácticas a nivel de ciberseguridad para personas comunes y corrientes, lo cual evitan de alguna manera exponerse. Acá me escribe otro oyente y me dice que una de las empresas, en el Ecuador tenemos 3 proveedores grandes de telefonía móvil, uno estatal y 2 privados, y uno de esos ya tiene el programa de Big Data y trabaja con algunas empresas públicas y privadas, dice, y otros programas que resguardan información, justamente como aporta lo que estamos dialogando ahora mismo con nuestro invitado. Le quiero hacer una pregunta a propósito también de la coyuntura nuestra, y usted que es el experto. Una de las razones que se ha mencionado por las cuales el ciudadano sueco Olavini fue detenido es que se detectó que realizó pagos por servicios de Internet por más de $230,000. ¿Es normal o podría tener una explicación el hacer un pago de semejante cantidad de dinero por servicios de Internet? No tengo esa información. Yeah. No pero por ejemplo, no una persona común y corriente que maneja temas de Internet, pagar $230,000 por servicios de Internet, ¿es normal eso? Depende del servicio que tenga contratado, o sea, que quiera contratar. Lo que pasa es que el abogado de Olavini lo que nos decía es que él era representante de varias empresas transnacionales. Entonces digo, ahí puede ser posible de que pague esas cuentas. Puede ser, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de servicio que uno contrata con el proveedor de servicio de Internet, ISP le hicimos nosotros, es el costo que uno paga, así que todo tiene relación directa. Si tienes contratas un ancho banda pequeño, un servicio pequeño, el costo es pequeño. Si tienes un servicio grande, con alta capacidad... Correcto. Ahí sí que no tengo información. Claro, le pregunto de todas maneras por si es un valor consejo normal. Básico para todos quienes usamos cuentas de redes sociales, manejamos banca en línea. Un consejo básico, Narciso, para no ser víctimas de hackeo. Mira, el ataque más básico y que mucha gente todavía cae es el famoso phishing, que son correos que se hacen pasar por instituciones públicas, por instituciones bancarias, las cuales la gente recibe ese correo y hace un clic. ¿Por qué? Porque dice, no, sabes que tu cuenta del banco fue bloqueada, por favor, restablecer la contraseña, hacer un clic acá. Bueno, ese clic que uno hace, esto es básico, ese clic que hace genera de que por detrás, este caso del usuario, que no se da cuenta, le instalan cosas en el computador, el cual esas cosas permiten, por ejemplo, grabar todo lo que tú estás tipeando en el computador, te permite grabar lo que estás mirando en la pantalla del computador. En realidad te permite sacar toda la información. Y esa información es utilizada por estas personas que les gustan hacer este tipo de cosas, las cuales permiten acceder a tu cuenta bancaria, permiten acceder a tus cuentas de correo electrónico, a tus cuentas de redes sociales, cosas así. Entonces, primero, la recomendación es que tengan cuidado con los correos que están recibiendo. Ojo que en Internet hay mucha información con respecto a eso. De hecho, uno mirando un correo ya puede identificar que es un phishing. O sea, por ciertas características, el dominio no es real, es muy largo, te dice, no sé, es la cuenta del banco, no es la cuenta cuenta sabe cuál es la cuenta ojo del banco. Que te colocan la cuenta del banco, pero tú te paras sobre él, no haces clic, te paras sobre él y te aparece un string de caracteres que es hasta por acá. Entonces, a mí me ha llegado eso incluso de bancos en los cuales no tengo cuenta. Narciso, gracias por el tiempo, por la gentileza, muy valioso este diálogo. Gracias Fabricio. Bienvenido al país. Nos gracias. Acompaña el chileno Narciso Basic, líder de ciberseguridad de Equifax para Ecuador, Perú y Chile, hablando sobre este tema que es un tema de momento acá de debate público, los delitos informáticos en el Ecuador. 7:00 con 7 minutos, pausa en la primera hora. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Siete con 10 en la mañana. Más adelante Leonardo Orlando estará con nosotros, prefecto electo de la provincia de Manabí. Hagamos a esta hora y proponemos a nuestra audiencia poner o tomar nota de la entrevista que vamos a promover en los siguientes minutos para hacer una valoración del momento político, económico, social que vive la República. Ramiro Aguilar Torres, ex legislador nacional, jurista, penalista, analista y quien desde otra trinchera hoy, desde la trinchera de sus actividades privadas, está mirando con atención lo que está pasando en el país, nos visita acá en la mesa de trabajo de A Primera Hora. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Alexis, un placer compartir con ustedes y con su audiencia. En casi un mes y un día, Lenín Moreno Garcés cumplirá los primeros 2 años de su mandato, es decir, la mitad del periodo para el cual fue elegido. ¿Cómo va a llegar Lenín Moreno al 24 de mayo del 2019? A ver, Moreno llega desgastado, sin que esa imagen de desgaste pueda ser objetivamente valorada, porque sobre la gestión de Moreno se ha tendido un pacto no escrito entre los medios de comunicación grandes de no valorarlo con objetividad y con sentido crítico. Es decir, hay una percepción ciudadana, y esto es algo que todos los que podemos caminar por la calle lo sentimos. Hay una percepción ciudadana de descontento, hay mucho desempleo en el país. De hecho, las personas que me están oyendo ahorita, este instante, háganse una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas en su familia están desempleadas en este momento? Y no solamente desempleadas, sino que sin posibilidad inmediata de conseguir trabajo, solo por darle un tópico. Pero claro, como hay un acuerdo tácito de los medios grandes de comunicación de pasar los focos hacia otro lado y no ver la inoperancia del gobierno de Moreno. De seguir hablando de la corrupción, de seguir hablando de la mala administración que fue Correa. De seguir hablando de un bus que se fue hace 2 años. Es decir, están hablando de un bus Correa que salió de la estación hace 2 años. Y no están hablando de la estación en este momento y de los problemas actuales. O sea, 2 años después seguimos hablando de que la mesa no estaba servida, doctor. Con una cuestión adicional, es la mitad de su gobierno, ¿no? O sea, don Lenín Moreno se va a pasar todo el gobierno quejándose, o sea, es el gobierno de la yayay, ¿ya? Es el gobierno de la queja, del chiste malo, de las declaraciones fuera de lugar. De los anuncios que después
son solo anuncios de las medidas que después se echan abajo, como esta de las tarifas eléctricas, por ejemplo. Y parece que con buen criterio va a recular también el tema del retiro de los uniformes y de los del desayuno escolar, porque eso me pareció ya, tengo unos ribetes de crueldad. Pero, respondiendo a su pregunta, entonces llega desgastado, llega sin cumplir en lo más mínimo ni siquiera sus propios objetivos. Es decir, si ustedes hacen una revisión de su plan de gobierno, no solamente que no lo cumplió, sino que lo descartó. Y no se olviden ustedes que el no haber cumplido o haber descartado el plan de gobierno, que fue lo que el candidato le ofreció a la gente para votar, es causal de revocatoria de mandato. Llega sin ejercer el poder realmente, porque lo ha fraccionado en 4 personas, a quienes además delegó mediante sendos decretos el ejercicio del poder. Llega con un vicepresidente bastante animoso. Yo no lo conozco personalmente a Otto, pero todas las personas que me han referido su trabajo me dicen que es un hombre empeñoso, un hombre trabajador, un hombre que le pone ganas. Llega en medio de una... A ver, ¿cuál sería la palabra? Llega revolcándose el gobierno, esa es la palabra más visual, en medio de una cochambre política cuyo punto más hondo es la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional no solamente que dejó de representar a los ecuatorianos, sino que está cumpliendo el papel más triste que he visto en los últimos años, una asamblea vulgar, una asamblea inoperante, una asamblea con una actuación legislativa individual y colectiva. Podemos hacer excepciones, ¿no? Sí. Hay como en todas partes, pero la asamblea se mide como órgano colegiado, ¿no? Claro, la imagen institucional es paupérrima. En función a aquello, podemos hacer, aunque son odiosas las comparaciones, podemos comparar esta asamblea con la anterior. ¿Y por qué le pido esta comparación? 1, porque usted integró esa asamblea, y 2, porque en esa asamblea claramente la oposición no tenía margen de maniobra. A ver, hay algunas diferencias que son importantes. La primera, la oposición no tenía margen de maniobra, no teníamos margen de maniobra, porque al inicio éramos 27 contra 110, antes de que Avanza se nos uniera. Después éramos 37 contra 100. Y entonces la oposición sí tenía un papel cívico, porque no había nada que negociar en el Congreso, absolutamente nada. Nuestra posición era tan irrelevante que teníamos que sacar arrestos todos los días para volver cívica y muy frontal y muy fuerte nuestra posición. Al punto que los 37 al final terminamos encarando una lucha política en una desigualdad enorme, pero también hay que reconocer que del otro lado los legisladores que tenía el correísmo eran de mejor, y quizá de igual sectarismo y dogmatismo, pero de mejor calidad intelectual que los que quedaron después, y claro, de lejos mejores que los que quedaron anclados al morenismo ahora. Y la segunda diferencia era que había un gobierno cuyo horizonte de políticas públicas se expresaba en una serie de proyectos de ley que querían materializar el ejercicio de esas políticas públicas. Por eso la Asamblea 2013-2017 fue casi una fábrica de leyes, generaba leyes con mucha fuerza. Y había que debatirlas conceptualmente. Pero todas esas leyes fueron, promovidas, fomentadas, impulsadas por el gobierno. Correcto, a eso voy, porque ellos tenían 100 votos, la Asamblea era un instrumento de un proyecto político, que está bien, pero si Moreno no tiene proyecto político, entonces sus leyes son aleatorias, son azarosas, y la Asamblea se queda sin trabajo, y comienzan a masacrarse entre ellos, y comienzan a insultarse entre ellos. Y comienzan a aprobar resoluciones absurdas. Si nosotros éramos una fábrica de leyes, que eso a la final es la función legislativa, si estábamos hackeados en el término ajedrecístico de la palabra, en términos de fiscalización, esta asamblea es inepta para fiscalizar. Y además es una fábrica de resoluciones. Y las resoluciones son saludos a la bandera. Inepta para fiscalizar, pero yo estoy seguro que habrá gente que diga, más bien esta asamblea, a diferencia de la anterior, por esa mayoría predominante de 100 que había,
sí se ha dedicado a fiscalizar. Entonces fiscalizó al fiscal Vaca Mancheno, que lo destituyó, a Carlos Poli, al superintendente de comunicación, intentó fiscalizar a la judicatura, ahora quieren llevar a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Entonces, más bien, creo que el escenario como que se modificó en ese aspecto, doctor, y dejaron de ser una fábrica de leyes para empezar únicamente a enfocarse en la fiscalización, porque legislativamente también esta asamblea no se ha, digamos, destacado precisamente por la productividad. Correcto, pero ahí hay que ver dos cosas. Lo primero, todos los juicios políticos que fueron positivos en la asamblea tenían instrucciones del gobierno. O sea, no es que la asamblea voluntariamente cogió a Vaca y lo fiscalizó. Vaca era incómodo para el gobierno, tan incómodo que tenían que poner después un grupo de fiscales que sea afín. Cuando le fiscaliza a Poli, Poli ya se había ido. Cuando le fiscalizan a Ochoa, Ochoa ya se había ido. Ya fue destituido por el Consejo de Participación, exactamente. Ochoa sí fue a la asamblea. De acuerdo, pero ya había sido destituido por el transitorio. Y una vez que terminaron de hacer esa parte del trabajo de demolición que les encargó Trujillo, miren, es tan sencillo como esto. Le llamaron al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, al que pueden llamar, por cierto, porque el Consejo de Participación Ciudadana es sujeto de fiscalización. Le han llamado para que explique las absurdas declaraciones de Trujillo. ¿No? Trujillo es intocable. O sea, Trujillo es el único, y su Consejo de Participación Transitorio, que está fuera del ámbito de fiscalización. Hace poco, la señora fiscal general tuvo unas expresiones poco felices respecto de una decisión judicial en la que una jueza no dio paso a las medidas cautelares pedidas por uno de sus fiscales. En contra de Patiño. Correcto. Y nadie le ha llamado a la señora a la asamblea a decirle, oiga señora, con todo el respeto que usted se merece, pero hay división de poderes. Entonces usted representa a la Fiscalía, pero no representa a la función judicial. No le han llamado al ministro de Economía a que aclare específicamente cuál es el alcance final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el contenido del documento no ha sido difundido públicamente. Estuvo en una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico en donde estuvieron presentes, recordarás tú, Pavel Muñoz, Lloret, Carlos Viteri Gualinga. El tema es, ¿el país tiene el documento? ¿El país ha recibido el documento? A eso iba, pero el ministro en esa sesión no fue del todo claro y no respondió las inquietudes que los legisladores, que no eran de la Comisión de Desarrollo Económico, sino de régimen económico, que estuvieron invitados en esta sesión, le plantearon. Y Martínez no fue del todo claro. Correcto. Entonces, porque, y además, ojo, y respondiendo a la pregunta de Fabricio, ese convenio con el fondo tiene que pasar por la Asamblea. ¿Usted convenció de eso? Pero la Constitución dice que todo acuerdo internacional que afecta a la política económica de un Estado tiene que ser aprobado por la Asamblea, es clarito. Y dígame ¿cómo no va a afectar el acuerdo con el fondo, que pide incluso modificatoria de la norma, de la ley, pasar por la Asamblea porque afecta a la política económica? Entonces, hay cosas que al país le interesan, y que la Asamblea no ha podido responder porque sencillamente sigue anclada en el tema del correísmo, insultándose entre ellos, en una cosa que es bastante penosa. Y les hago una pregunta adicional. En cuanto a obra pública, 2 años del gobierno Moreno, 2 años. ¿Cómo está la obra pública? ¿Cómo está? Bueno, ayer inauguró una escuela del Milenio, ¿no? Que empezaron a construir, supongo yo. Entonces, en el correlato. A ver, entonces, es un hombre que ha pasado por el poder. Yo quiero definir... pero yo el otro día le leí a un ministro que, a propósito de la captura de Ramiro González en Perú, dijo, otra obra del gobierno de Moreno, la captura de González en Perú. Pero González está en el Perú comiendo ceviche peruano, pues, o sea, todavía no hay ni siquiera, hay que ver si la Corte Suprema del Perú es parabólica. Pero nos han vendido la idea de la lucha anticorrupción como la gran gestión del presidente Moreno. Y le digo una cosa adicional, Alexis, le digo una cosa adicional, que la sabe el gobierno. Que la sabemos muchos que hacemos política. A la gente común y corriente, al ciudadano común y corriente, si bien le preocupa la corrupción, no es su prioridad en temas de interés nacional. No, el desempleo y la situación económica es su prioridad. Medido. Eso dicen las encuestas, no es que me invento yo, no es que... Desempleo, situación económica e inseguridad. Exacto. Son las 3 prioridades. Correcto. Pero para poder ocupar el espacio de los medios en las noticias, si usted deja de ser crítico con el gobierno, va a tener 20 minutos de un noticiero que queda vacío. Entonces, para ocupar esos 20 minutos, tiene que usted volver sobre estos temas. Y vuelve todos los días. Y todos los días al punto que los desprestigia en términos de interpretación de la gente. Es decir, el ciudadano de a pie,
es el que tiene otros problemas, que quiere que el gobierno le resuelva otros problemas. Al final se termina cansando de decir, bueno, es la misma cantaleta todo el tiempo y resulta que no hay plata de regreso al país. O sea, que yo sepa, la única plata de regreso ha sido los 13 millones de dólares que Telconet dijo, vean, les voy a devolver con unos bonitos del Estado. Cómodas cuotas. Exactamente. Ahora, doctor, usted ha citado dos eventos. Yo quisiera preguntarle uno a propósito de un mensaje que nos describen. Uno que también ha escapado a la fiscalización de esta asamblea es del Contralor Subrogante, ¿no? Celi es otro que parece ser intocable, tan intocable que es el único, además, que no fue evaluado por el Consejo Transitorio de Trujillo. Y lo otro, el tema de Patiño. La instigación, ¿era un delito por el cual tenía que haber sido procesado Patiño? A ver, quiero hacer un preámbulo respecto a Patiño. Patiño es un personaje político que a mí me cae muy mal. Muy mal. Me es desagradable. A Patiño yo le veo capaz en política de hacer cualquier cosa. Pero eso no significa que él sea un ciudadano de segunda clase o que se le priven sus derechos. Haberle procesado a Patiño y haber obtenido la prisión preventiva por las declaraciones de haber solicitado a la gente que se movilice combativamente de manera pacífica es una tontería. Una tontería. Imagínense ustedes, les ponía ayer anoche en mi cuenta de Twitter, decía, a ver, supongamos que Juan Guaidó estuviera en Quito diciendo lo mismo que dice Guaidó en Venezuela. Según la lógica de los fiscales y jueces ecuatorianos estaría preso de por vida, no de por vida, o sea, como Jean Valjean, pues, o sea, no saldría nunca de la cárcel. ¿Me entienden? O sea, ya ni siquiera es el derecho lo que explica las tonterías que están haciendo, sino el sentido común. Si ustedes aplauden, y yo personalmente aplaudo lo que hace Juan Guaidó en Venezuela, porque me parece bien que tenga ese activismo político, que pues, Venezuela es un país en crisis. Si yo aplaudo lo que hace Guaidó, no voy a regresar a ver, y decirle, de Patiño, por tus declaraciones te meteremos preso. Hay que ser medio tonto para hacer eso. A mí lo que me choca fundamentalmente es que hay gente que celebra las cosas que pasan hoy, pero que cuestionaba las cosas que pasaban antes. Yo he dicho varias veces, 2 errores no hacen un acierto, porque se hizo antes, estuvo mal, no significa que se hace hoy estuvo bien. Y me digo, hubo un ciudadano que fue sentenciado por haber aplaudido durante la toma durante la irrupción del 30 de septiembre, la irrupción de ciudadanos, de civiles, en la televisión pública. Y hubo un ciudadano, el señor Endara, que fue sentenciado, y la sentencia era incluso risible. Decía la sentencia por aplaudir. Por aplaudir. O sea, y los 10 del Uluncoto, los muchachos exacto, que fueron encontrados con libros, los 10 del Uluncoto. Pero los defensores de los derechos humanos de los 10 del Uluncoto y del señor Endara, hoy, cuando a Patiño le hacen lo mismo, aplauden lo de Patiño. Ese es el tema, la falta de síntesis. No, es que no solamente es eso, Fabricio. El derecho es uno solo. Los que estamos formados en el derecho tenemos que defender los derechos de Patiño. Por eso empezaba yo con ese preámbulo de me cae mal, pero es un hombre que tiene derechos y hay que defenderlos. Y los derechos de los 10 del Uluncoto y los derechos de Endara. Pero el país está poniendo peligrosamente las cosas en un matiz donde hay ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase y correístas a los que hay que hacer nomás cualquier cosa. Es como cuando dicen otro correísta más que afugado, o sea, cuando se trata de combatir la corrupción, ¿estamos fijándonos únicamente en la corrupción del correísmo o vamos a combatir la corrupción per se, doctor? ¿Cuál es la lucha anticorrupción? La lucha tiene que ser una corrupción como política nacional. Ajá. Ustedes acababan de hablar con una persona que se expresaba sobre el tema de las políticas de seguridad informática. Igual en el país tiene que haber políticas de lucha contra la corrupción institucionalizadas. Pero, ojo, también en el Ecuador tenemos esa doble moral, ¿no? La corrupción es siempre pública, pero cuando en el sector privado usted va a comprar una terrina de Fanesca y le venden la mitad, eso no es corrupción. Cuando en el sector privado usted compra un servicio y ese servicio está malo, sobrepreciado, eso no es corrupción. No, señores, todo es corrupción. Todo. Y mientras los ecuatorianos no entendamos que tanto en el sector privado cuanto en el sector público tiene que haber un estándar mínimo de honestidad, entonces nadaremos en la corrupción. El rol de Celi que le preguntaba yo, y por qué escapó a la fiscalización tanto de la Asamblea como la evaluación del Consejo Transitorio. Es el brazo operativo de Trujillo. Entonces a Celi se le ha visto hacer una serie de cosas desde la Contraloría que son impresentables, una persecución absoluta, y no solamente a los grandes personajes del correísmo, sino también a la persona común y corriente, es decir, hay funcionarios públicos a los que tienen indicios de responsabilidad penal por informes tontos, que los propios auditores a la interna de la Contraloría dicen, vea,
puta, tengo que firmar esto porque me presionan, pero es una tontería. Felipe Rodríguez dijo algo parecido en su cuenta Twitter hace algunas semanas. Menciónelo en otro programa. Lo que pasa, ¿por qué lo menciono? Lo que pasa es que es interesante mencionar. Lo que acaba de decir el doctor es verdad. Yo el otro día ¿no? conversaba con alguien que fue funcionario público y me decía, tengo un informe de Contraloría por no haber dado la orden para que reencauchen las llantas de los carros de la oficina. Claro, entonces... Esos informes salen de Contraloría. Esos informes salen de Contraloría. Y no obstante, a ver, Celia ha tenido el desparpajo de decirle al país cuando le preguntaban a un periodista al paso, oiga, va a averiguar esto de INA Investment, de esta compañía offshore aparentemente del hermano del presidente. No, ¿cómo vas a averiguar eso? Eso es del ámbito privado. Oigan, pero si el que está preso es el tío de Glass, pues. O sea, o hacen lo mismo que hicieron con el correísmo, o simplemente las personas que están ahora haciendo esto son instrumentos de otros perseguidores en contra de quienes han dejado el poder. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de la Asamblea Legislativa? Porque en no más allá de 3 semanas la Asamblea deberá renovar autoridades. Le hago esta pregunta porque hoy por primera vez vamos a tener un escenario distinto, con ninguna organización política con mayoría. No hay claridad sobre por dónde irá la corriente para renovar autoridades legislativas. A ver, si me pide mi opinión, y sobre la base de mi conocimiento personal, hablo de conocer personalmente, yo creo que el mejor candidato posible para la presidencia de la Asamblea Nacional en estas condiciones es el asambleísta Carlos Berman. El mejor, no hay otro. El actual segundo vicepresidente de la Asamblea, Manavita. Primero le daría una representación legítima a la provincia de Manabí. Segundo, es un hombre de experiencia legislativa. Tercero, es una persona que puede sumar consensos. Puede sentarse a dialogar con todo el mundo. No le veo en el plano de insultar a sus compañeros en un micrófono abierto en una sesión. No le veo en el plano a Berman de usar la Asamblea Nacional como una... Porque todo el que llega a la Asamblea Nacional, a la presidencia, además cree que es presidenciable a nivel nacional, ¿no? Entonces no le veo a Carlos Berman en ese escenario. Y le veo más bien en un plano de ser un generador de actividad legislativa. Y además se le sube el último periodo, ¿no? Se le sube el poder. Se le sube el poder a la cabeza impresionantemente. Este es el último periodo de Berman, ya no puede reelegir. Correcto. No, ya no puede. Me parece a mí... Sería una buena retirada de la legislatura. Mi opinión, si de algo cuenta, ahí está. Berman es el... Ojo, lo dice usted, no lo decimos nosotros. Oiga, doctor, y en medio de esto, ¿cómo evalúa la actuación del transitorio y de Julio César Trujillo y cuál debería ser el futuro inmediato del Consejo de Participación Ciudadana? A propósito de eso, usted dijo públicamente que votó nulo en las pasadas elecciones. No, iba a votar nulo. Ah, no votó nulo. Iba a votar nulo. Pero me hinchó. Me hinchó la intromisiva actitud de Trujillo con ese video en la veda electoral. Me molestó mucho porque era una impertinencia perturbadora del ánimo del elector. Tenía que haber sido por lo menos llamado la atención por parte de la autoridad electoral. Por lo menos, pues. Ajá. Por lo menos. Entonces, ¿cómo me molestó? Porque era una especie de decir, vean, ustedes electores son tan tontos que por favor voten nulo porque yo quiero que voten nulo y yo estoy sobre el bien y el mal. Entonces terminé dando mi voto válido en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿cuál es el futuro de eso? Esperemos a que se proclamen los resultados, asuman los nuevos consejeros. Yo soy de aquellos que creo que el Consejo debe desaparecer, pero no a la maldita sea, pues, para que desaparezca el Consejo y se hagan otras reformas constitucionales que son necesarias, como la reforma del artículo 141 de la Constitución para disminuir este hiperpresidencialismo constitucional que existe. Es necesaria Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que, pero a ver, sí es necesaria, pero los tiempos políticos? Ayer Santiago Basabe, que estuvo acá, hablaba de lo mismo y decía, pero está claro que no son los tiempos políticos adecuados para una constituyente. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que depende de cómo queramos hacer las cosas. Si queremos hacer a la ecuatoriana, sí son los tiempos políticos. A la ecuatoriana ni siquiera asamblea constituyente, o sea, consulta popular, por ahí un textito en asamblea y se reforma la constitución, porque el problema del Ecuador es ese, que tenemos tal ausencia de ADN institucional. Somos un pueblo, ¿no? Sí, somos tan erráticos en nuestra conducción histórica, o sea, somos un país que tiene tan poca conciencia de su futuro y vive anclado a sus traumas históricos. Si yo les pregunto ahorita cómo le ven al Ecuador en 10 años, ¿qué me responden? Igual.
o no saben. Capaz en otra Exactamente igual. constituyente, pues. Estaremos hablando de lo mismo, con otros actores. Más viejos, pero hablando de lo mismo. Sí, de lo mismo. Tomen ustedes un periódico o una revista de hace 20 años y ábranla. Son los mismos temas. Somos un país anclado a nuestros traumas históricos sin capacidad de proyectar el futuro. Y el Ecuador, para nuestros hijos, para los nietos, para las futuras generaciones, ¿qué necesita? No vivir en el psicoanalista, pues anclado a los traumas de la niñez, ¿no? Tiene que superar eso y vivir pensando en el emprendimiento en el futuro. Doctor, con esto cierro. El consejo que se instalará el 14 de mayo, por cierto, los resultados electorales no han sido proclamados hasta hoy, pero ese consejo que se instalará el 14 de mayo, ¿debería revisar las actuaciones del transitorio? Sin duda. ¿O no tiene facultad? No, claro que tiene, porque son resoluciones institucionales. Pero el pues. transitorio tenía facultades extraordinarias y el definitivo ordinarias. No, eso se inventó Don Trujillo para... No. Las competencias del Consejo de Participación están establecidas en la ley. Y como toda entidad puede revisar lo actuado o puede hacer cosas nuevas, distintas. Entonces no es que el Consejo de Participación Transitoria titular va a tener menos competencias que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Con mayor legitimidad, Pero pues con estos sí mayor- fueron elegidos en las urnas, pues pero no puestos obviamente. por ternas en la asamblea. Exactamente, pero obviamente. Vamos a ver si dan la talla, ¿no? Oiga, me quedo con una de las reflexiones de Ramiro Aguilar. El Ecuador históricamente ha vivido de sus traumas. Me quedo con esa frase. Y cada vez genera nuevos traumas, ¿no? Ahora el nuevo trauma es el correísmo. Ajá, claro, y seguiremos hablando. Oiga, Doc, me han enviado infinidad de mensajes, gente diciendo que por favor quieren leerle y que les desbloquee del Twitter. Algo han de haber dicho. Eso mismo digo yo, ¿qué le habrán hecho? Gentes pecaminosas, algo han de haber hecho. Algunos colegas que les ha bloqueado ahí de gana. Algo han de haber hecho. Bueno, No, ellos... se lo desbloqueeles. Algo han de haber hecho. Oiga, Doc, y madrugue. Yo tengo que hacer quehaceres domésticos. Ahorita tengo que regresar a mi casa a planchar mi terno. Va a tender mi jugar cama. tenis. No, que jugar tenis. Tenis que lavar. Tenis que lavar. Doctor, gracias por Muy el amable, tiempo, doctor. muy amable. No, a las Gracias. órdenes siempre. Interesante charla con Ramiro Aguilar Torres aquí en nuestros micrófonos, 7:35 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Antes de llegar al programa me di un gustito y estoy seguro que subiré 2, pero no 2 libras, sino $2 en ahorro. Y es que con la APP Mi Ahorro Cuenta Banco del Pacífico ahorro con cada gustito que me doy. Es increíble porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar. Nueva APP Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico, ahorra siendo tú. La Prefectura de Pichincha invita a participar del Festival de Coros Infantiles Guaira, Voces del Viento, a realizarse desde hoy, 23 de abril, hasta el próximo 26 de abril a las 19 horas. Hoy, concierto de apertura en la Casa de la Música. Mañana, 24 de abril, Iglesia del Girón. 25 de abril, Salón de la Ciudad del municipio de Rumiñahui. 26 de abril, cierre en la Catedral Metropolitana de Quito. Más de 450 niños y jóvenes en escena. Eventos completamente gratuitos. No te lo puedes perder. Prefectura de Pichincha. Dejamos huella. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo.
Muy bien, 7:38 en la mañana, gracias a la sintonía, gracias al maestro Álvaro Samaniego Ponce que nos estaba escuchando, por ahí nos envió también un mensajito. Gracias a quienes se han unido a nuestra sintonía, saludos a Milagro, provincia del Guayas, saludos a Loja, saludos a Santo Domingo de los Áchilas y también a quienes nos sintonizan en el resto del país y alrededor del mundo a través de esta maravilla de la transmisión del Facebook Live que nos permite conectarnos con ustedes. Saludos a la querida provincia de Manabí, tenemos audiencia a través de 88.5 FM estéreo, Esmeraldas 97.5, Pichinche 89.7 FM estéreo. Atención Manabí, visita nuestra mesa de trabajo el señor economista Leonardo Orlando, prefecto electo de esa jurisdicción provincial. Economista, bienvenido, buenos días. Bienvenido, economista. Muy buenos días, Fabricio, Alexis, un gusto nuevamente estar aquí ya en el SEC de Majestad. Antes tuvimos la oportunidad de estar también a través del Facebook Live haciendo presencia, y un saludo a todos los ecuatorianos y manavitas que nos miran y nos siguen, no solo dentro del territorio nacional, sino a nivel internacional. ¿Ya está más relajado, economista, después de la campaña y los resultados, o todavía hay procesos en ciernes dentro de la justicia electoral por resolverse para que se consagre su victoria? Muy tranquilos, fue una campaña muy extenuante y después de la campaña también ha habido una agenda muy intensa, seguros del triunfo desde el mismo domingo 24 de marzo, por los resultados y por el control electoral que nosotros tuvimos. Prácticamente ya al finalizar la jornada del 24 de marzo, aparte tuvimos una encuesta interna a boca de urna que nos daba la certeza de nuestro triunfo, y luego el conteo que se fue haciendo, que ha sido muy lento, realmente el proceso en Manabí, sobre todo la primera semana, fue muy lento. Fue prácticamente la única provincia que se quedó pendiente de tener resultados al 100% en cuanto a la dignidad de prefecto. Todas las demás provincias ya habían proclamado sus resultados. Hubo 2 cantones a los que se llamó a elecciones, San Vicente y Pichincha, pero no para la dignidad de prefecto, porque ya se había establecido una suficiente diferencia para que los resultados de las actas que quedaban por escrutar puedan cambiar la tendencia. Ahora hay un recurso presentado por el candidato que quedó en segundo lugar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Primero presentó, señor Estrada, presentó un recurso de objeción ante la Junta Provincial Electoral. Argumentando inconsistencias numéricas en alrededor de 800 actas, pero no justificó su pedido y por eso fue negado, a nuestro juicio, negado correctamente por la Junta Provincial Electoral. Tenía 48 horas para presentar un recurso de impugnación ante el Consejo, ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. No utilizó esa vía, sino que se fue directamente al Tribunal Contencioso Electoral en un recurso ordinario de apelación que fue presentado la semana anterior, el 17 de abril. Está transcurriendo los plazos, todavía apenas se ha sorteado el juez ponente del Tribunal Contencioso Electoral, todavía no se ha emitido alguna providencia para mandar a completar o aclarar o para inadmitir. Nosotros ya hemos presentado el día de ayer un escrito porque hay suficientes elementos para que se inadmita el recurso, porque vuelve a incurrir en las mismas prácticas, es decir, es un abuso del derecho. Para nosotros sabemos que todo sujeto político tiene el derecho constitucional y legal de presentar los recursos que la ley le exige. Claro, para eso está el Tribunal Contencioso. Para eso está el Tribunal Contencioso, pero tiene que motivar, tiene que fundamentar. Entonces ahora está argumentando que hay inconsistencias por los votos blancos que son mayores en la dignidad de prefecto que en la dignidad de alcalde en las mismas mesas, lo que no tiene ningún sustento jurídico en el ordenamiento jurídico electoral. Así que esperamos que se inadmita, o de admitirse, que incluso si es de llevarse a cabo una audiencia de estrado, se rechace, no se dé paso a esa pretensión que no tiene ningún sustento. La diferencia es de 21.000 votos. Ya en las urnas ya se dio una victoria clara, nítida, limpia. Fue la campaña más austera que se recuerda en la historia de Manabí para una prefectura, versus la campaña, la del señor Estrada, más millonaria de la historia, solo comparable con campañas presidenciales y las campañas presidenciales más millonarias de la historia del Ecuador. A ver, pero el ingeniero Estrada, también hay que decirlo, él pertenece a un sector económico muy potente de la provincia de Manabí. El Estado históricamente vinculado al sector pesquero, al sector atunero, y ha sido varias veces legislador. Bueno, sí, también fue... Pues me imagino que tiene recursos, entonces, y también apoyo del sector que representa, ¿no? Bueno, pero hay límites, pues hay límites que respetar del gasto electoral, y aparte, no solo límites legales, sino límites éticos. No se puede mercantilizar la política, ni ofender la dignidad del pueblo, ni la pobreza que existe en muchos manavitas, con conciertos, con artistas internacionales, con regalos costosos.
Populismo, demagogia. ¿Usted qué le ofreció a la gente, economista? ¿Cuál fue el mensaje clave que le presentó al electorado manabita para que él, a su vez, le dé su voto? Bueno, nosotros tenemos un bastión en Manaví en la Revolución Ciudadana, y así como se lo hizo durante la década ganada con Rafael Correa, las más grandes transformaciones, nosotros ofrecimos una revolución en la parte económica y productiva. Los gobiernos provinciales tienen competencias muy amplias en temas que son decisivos para el desarrollo, sobre todo del sector rural. Por ejemplo, fomento productivo con énfasis en el sector agropecuario, riego y drenaje, vialidad rural con exclusividad. Los recursos de vialidad rural solo llegan a través de la prefectura a los distintos cantones. Manaví es una provincia cuya población rural supera el 43%, y hay cantones donde la población rural es superior al 80%. Es decir, todavía en el Manaví del siglo XXI hay muchas demandas por vialidad rural, que son competencias, esa ha sido histórica de los gobiernos provinciales, pero unas competencias más recientes que desde la Constitución del año 2008 y ya después del traspaso de competencias a partir del 2009, 2010, el riego y drenaje. Manaví necesita muchos proyectos de riego. Apenas el 3% de la superficie apta para la labor agropecuaria en Manaví tiene riego tecnificado. ¿El proyecto multipropósito Chone es competencia del gobierno de la provincia o no? Bueno, los proyectos multipropósitos no son competencia de los gobiernos provinciales. Los multipropósitos, que incluyen control de inundaciones, riego y sistemas de agua potable, quedan en competencia de Senagua y se coordinan. Pero se puede trabajar articuladamente con ellos. Nosotros más bien hemos planteado uno de los ejes de nuestro, el quinto eje, el primer eje fue el desarrollo económico productivo. Todos estos ejes tienen una articulación, el ambiental y de recursos hídricos, el segundo eje, el tercero, el de vialidad rural y conectividad, el cuarto, el desarrollo social, humano y cultural, y el quinto es el del liderazgo político, y también una transformación de un modelo institucional basado en la transparencia y en la equidad de la asignación de los recursos en una provincia que tiene 22 cantones, 55 parroquias rurales, 1,5 millones de habitantes y más de 19.400 kilómetros cuadrados, una provincia muy dispersa. Es la provincia más grande entre la costa y la sierra, ¿no? ¿Usted ya ha conversado con los alcaldes electos? ¿Ya se ha sentado a conversar con la mayoría? Ajá. Con la mayoría y han expresado a trabajar con usted. Primero hay una dispersión también muy interesante. Nosotros vamos a trabajar, son alcaldes de distintas tiendas políticas, no logramos obtener una alcaldía como Movimiento Compromiso Social, como Revolución Ciudadana, pero sí tuvimos concejales en varios cantones y presidentes de gobiernos parroquiales rurales. Pero claro que ya hemos hablado y en los próximos días nos reuniremos vamos a extender una invitación a los 22 alcaldes y luego a los 53 presidentes de gobiernos parroquiales rurales para hacer una agenda de desarrollo común. Manaví no ha tenido un plan de desarrollo que tenga una persistencia, una ejecución en el tiempo que supere más de un periodo. Han sido planes aislados de administración provincial en administración provincial. Nosotros le estamos planteando una agenda de desarrollo integral y dentro de ese liderazgo político, ético y transformador, nosotros estamos planteando asumir algunos desafíos y competencias, como por ejemplo la gestión integral de los recursos hídricos, para el manejo integral de las cuencas hidrográficas y también los proyectos multipropósitos que son tan necesarios. Por ejemplo, el proyecto multipropósito Chone necesita ser complementado con el control de inundaciones. Se controló el río más caudaloso, que era el Río Grande, ese ya tiene un control de inundaciones, pero faltan 2 ríos también importantes de menor caudal, pero que generan afectación, como son el río Garrapata y el río Mosquito. Y es necesario complementar ese sistema porque el proyecto de multipropósito de Río Grande contempla la irrigación de un valle de cerca de 5.000 hectáreas. ¿Pero cuánto dinero se necesita para eso? Bueno, para obras hídricas en Manaví se necesitan centenares de millones de dólares. Por eso nosotros en nuestra agenda de desarrollo vamos a atravesar toda esa valoración a nivel de perfiles de proyectos y vamos a asumir las competencias. Pero también tenemos desafíos respecto del puerto. Nosotros vamos a pelear porque el puerto de Manta sea un puerto internacional de aguas profundas. Tiene las condiciones inmejorables, insuperables dentro no solo del Ecuador, sino dentro del Pacífico Sur. Ahí fracasó la concesión, ¿no? Ahí fracasó la concesión, lamentablemente abandonaron en su momento una empresa china, el grupo Hutchinson. Pero hay que retomar esa posibilidad que el sector privado asuma la... Ese era un proyecto, hoy el proyecto de concesión es de un valor menor al que estuvo vigente hace más de una década, que era de más de 500 millones de dólares de inversión. Hoy es una inversión de 140 millones a 30 años, pero donde el grueso de la inversión se va a dar en los últimos años. Nosotros creemos, respetando con la seguridad jurídica, la estabilidad de los contratos, pero sí podemos plantear con legitimidad que ese potencial que tiene Manta, que tiene Manaví para desarrollar su puerto de manera internacional y su aeropuerto
sostengan, porque Manabí es uno de los dos sectores que vamos a impulsar de mayor manera para generar más producción y trabajo, es el desarrollo agroindustrial, el desarrollo turístico, a convertir a Manabí en una potencia ecoturística y gastronómica de nivel internacional. Tenemos todo, yo lo digo con orgullo, y lo digo creo que con suficientes elementos. Manabí tiene la mejor gastronomía no solo del Ecuador. Eso hemos suscrito varias veces. Entonces, pero también tenemos hermosas playas, una campiña con balnearios de agua dulce, también espectacular. Después del terremoto, la reconstrucción incluso ha hecho que la capital, Puerto Viejo, hoy sea un destino turístico economista. Bueno, tenemos un hermoso parque que fue producto de la reconstrucción del Parque Las Vegas. El otro fue impulsado y construido con recursos del gobierno municipal, el alcalde reelecto, el ingeniero Casanova, el Parque La Rotonda, pero tenemos en todos los cantones de Manabí, en todas las parroquias rurales, una diversidad cultural, una diversidad de paisajes y sobre todo la hospitalidad de nuestra gente. Entonces, pero tenemos que trabajar mucho en las capacidades humanas, en capacitar, en mejoramiento de los servicios, en también una promoción, una agenda turística que promocione no solo dentro del Ecuador y del mundo. Ustedes saben que la playa de los Francos, no sé si han ido, claro, es la mejor playa del Ecuador y la segunda mejor playa de Sudamérica, y una de las 50, exacto. Ajá. Obviamente hay que combinar, porque eso es parte del Parque Nacional Machalilla, la sostenibilidad ambiental, pero también con la explotación sustentable de nuestros recursos. Entonces, y así tenemos muchas playas hermosas y otros lugares realmente que son de una riqueza de flora, de fauna, de paisajes que nos pueden permitir a Manabí y al Ecuador a través y tenemos otros bellos atractivos en todo el Ecuador. Bahía creo que se ha quedado un poco rezagada en tema turístico, hay que nuevamente reforzar. En temas de reactivación económica post-terremoto, Bahía sufrió dos impactos muy fuertes. En el año 98, ¿se acuerdan que el terremoto se focalizó más en Bahía? El terremoto del 16 de abril de hace 3 años tuvo una incidencia mayor en la provincia, se afectó mucho, bueno, el epicentro fue en Pedernales, se afectó mucho Jama, San Vicente, principalmente en Canoa, Bahía, Puerto Viejo, Manta, Montecristi, Jaramillo, muchos más cantones fueron afectados y la provincia de Esmeraldas, pero ese doble impacto ha hecho que después del primer terremoto del año 98, muchos inversionistas, sobre todo del sector inmobiliario turístico de la sierra, o sea, con Quito ha habido siempre una hermandad con Bahía de Caracas, con el Cantón Sucre, incluso en su momento funcionó el aeropuerto de Perales, había una línea permanente, se potenció mucho durante la presidencia del arquitecto Sixto Gran-Ballén. Entonces, en el primer terremoto, después de años, porque eso duró años, 5 o 7 años, la gente, algunos inversionistas inmobiliarios, turísticos, residenciales, emigraron mucho a la provincia de Esmeraldas, pero muchos también regresaron a Bahía, pero tuvieron una segunda afectación. Entonces, es un proceso distinto. En Bahía hay que tener una agenda de desarrollo, que trabajar mucho con el gobierno municipal para que Bahía se reactive, como también tiene que reactivarse el centro, los cascos comerciales de Puerto Viejo, el casco comercial, el centro comercial de Tarqui, por ejemplo, que tenía un dinamismo muy importante, el mismo Pedernales, ¿no? Entonces, pero hay, por ejemplo, ¿cuál sería el rol del gobierno de la provincia? Porque esas serían competencias de las municipalidades. ¿Cómo articular? No, en el caso de Manta, por ejemplo, en el caso de la reactivación de Tarqui, ¿cómo desde la prefectura activar eso? Bueno, a través del fomento productivo, porque el fomento productivo es muy amplio y no excluye a la parte comercial, promoviendo la asociatividad, promoviendo el acceso al crédito, trabajando de la mano con la municipalidad. Claro, coordinando con la municipalidad y con todas las instancias de gobierno. Hay temas que se tienen que trabajar con los gobiernos parroquiales rurales, y hay temas que se tendrán que coordinar con exigir que el gobierno nacional en temas de reactivación, por ejemplo, no solo que mantenga, sino que profundice aún más las líneas de crédito a través de la banca pública. Tanto Banecuador como CFN, creemos que en el campo de la CFN y Banecuador se puede, hay que diferenciar una reactivación económica en un sector a nivel nacional. Hoy estamos pasando por un proceso recesivo a nivel nacional, pero no es lo mismo tener afectados por un terremoto que todavía no recuperan su nivel de actividad económica. Si bien es cierto, lamentablemente, y siempre se lo dijo con responsabilidad en el gobierno del presidente Rafael Correa, no se iba a poder reponer la inversión privada,
La inversión pública todavía se sigue reponiendo con fondos de la Ley de Solidaridad y con recursos que se obtuvieron a través de líneas de financiamiento externo como el Banco Europeo de Inversiones, que está prácticamente todo pendiente en ejecución, que quedaron contratados desde el año 2016. Pero en el sector privado, la política era alentarles a través de créditos blandos, con periodos de gracia, tasas de interés preferenciales, con políticas claras y también con incentivos tributarios, por ejemplo, las inversiones en el sector turístico, hoteles que se derribaron. Pero esos incentivos funcionaron porque se aprobaron incentivos en el gobierno de Rafael Correa y también en el gobierno de Lenín Moreno. Sí, se modificaron algunos incentivos. ¿Pero están funcionando o no? Pero es que tiene que ir de la mano con el crédito, porque usted le puede dar a un hotelero, a alguien que perdió todo su hotel, le puede dar 10 años de exoneración. Pero si no tiene crédito. O sea, algunos tenían deudas, entonces son dos capitales que necesitan, ¿no? Y algunos no tenían seguros de esos créditos. Entonces, esa focalización de reactivar a aquellos que sufrieron las más graves, y muchos pequeños comerciantes que perdieron. Tarqui era uno de los centros comerciales más dinámicos del Ecuador. Entonces, hoy hay colectivos de Manta y que todavía aspiran, y nosotros les vamos a atender y vamos a coordinar acciones para que las políticas públicas de reactivación lleguen. Y hay temas pendientes también del proceso de reconstrucción y reactivación económica, como lo de las viviendas. La competencia del gobierno provincial incide solo en la vivienda rural, pero como representante y líder del plan de desarrollo, la prefectura de Manabí lidera el plan de desarrollo, nos vamos a preocupar por el acceso a los derechos y las compensaciones que tienen que darse post terremoto a todos los habitantes de zonas urbanas y zonas rurales de Manabí. Economista, hoy visita Quito porque tiene un encuentro pendiente con los demás prefectos electos el pasado 24 de marzo con el presidente de la República. Desde mayo de 2018, que usted, me imagino, no habrá visto al presidente Moreno, se van a encontrar. ¿Con qué mensajes llega usted ahora en veredas contrarias, no? Bueno, con diferencias políticas que son muy claras. Nosotros hemos dicho que estamos en contra de cualquier tipo de persecución a los compañeros, comenzando al compañero Rafael Correa, hoy al compañero Ricardo Patiño, a los compañeros del Frente Económico, por temas que realmente no tienen razón de ser, por temas de endeudamiento público que han servido para financiar el desarrollo nacional, y no vamos a estar nunca de acuerdo con políticas económicas antipopulares, pero representamos a una provincia y nuestro mensaje es de dignidad, de altivez, en el marco con sujeción a la Constitución y a la ley. Se tendrán que coordinar acciones con todos los niveles de gobierno, con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales, porque cuando se trata del desarrollo de los habitantes de un territorio al que nos corresponde representar, tenemos que procurar, no solo porque así lo dice la Constitución y la ley, sino porque es un imperativo ético. Nosotros tenemos que preocuparnos de los temas que son competencia del gobierno nacional, la vialidad estatal que requiere de inversión en mantenimiento, los temas relacionados con el puerto, el aeropuerto, con los temas relacionados con la salud, con la educación, con el impulso de las universidades que generan desarrollo a mediano y largo plazo. Tienen que atenderse y tienen que coordinarse entre los distintos niveles de gobierno en el marco de una relación de respeto con sujeción a la Constitución y la ley. Leíamos una nota al inicio de nuestro noticiero hoy, economista, de Diario Expreso, que da cuenta de que el gobierno adeuda a las prefecturas provinciales más de $300 millones. De esos 300 millones, ¿cuánto le corresponden a Manabí? Bueno, Manabí representa alrededor del 10% de la población, del 9%, deberían ser más de $25 millones. Vamos a tener las cifras exactas, el Congope está haciendo esa labor, pero básicamente son por recursos de recuperación del IVA y por la compensación de haber asumido la competencia del riego. Justamente en el proceso de transición que ya hemos iniciado, ayer nos comentaba el prefecto actual que está pendiente de desembolso en el tema de la competencia de riego del 2017-2018 y lo que va del 2019. Y en el caso de la recuperación del IVA, lo que tienen derecho los gobiernos seccionales, están pendientes también varios años de recuperar ese impuesto, el impuesto al valor agregado, que en los contratos el gobierno provincial lo paga y que tiene que recuperarlo y que antes se lo recuperaba dentro de los 30 días siguientes. Entonces, eso que se ha acumulado ya por periodos y por montos muy significativos es muy necesario
para atender los temas de vialidad rural, los temas de riego, los temas de fomento, los temas ambientales. Un tema muy importante en la campaña, nosotros nos comprometimos a combatir la contaminación ambiental. La contaminación ambiental que existe, por ejemplo, en Manta, afecta mucho la calidad de vida de todos los mantenses, pero también limita su posibilidad de desarrollarse como una potencia turística nacional e internacional. Y también tenemos agresiones y contaminación en nuestros ríos, deforestación. Entonces, el tema ambiental y también dentro de la campaña hicimos mucho énfasis en que seremos el prefecto de los jóvenes en las universidades, fomentando el emprendimiento, una relación armónica con las universidades que están visibilizadas en nuestro plan de gobierno y plan de desarrollo. Como tenemos 5 universidades más una extensión de la Universidad Católica de Quito, que tienen que tener carreras acorde a las necesidades de desarrollo y que tienen que vincularse con proyectos de fomento productivo con las asociaciones de la economía popular y solidaria, y que tienen que desarrollar ciencia, tecnología e investigación, por ejemplo, para el tema de los recursos hídricos. El tema de los recursos hídricos en Manabí es fundamental para su desarrollo. Es una provincia con vocación eminentemente agropecuaria, camaronera, pesquera, que tiene que estudiar, por ejemplo, todo lo relacionado con nuestros recursos marinos. Entonces, para una explotación sustentable de los mismos. Así que nosotros vamos a trabajar con mucha técnica, con un criterio de solidaridad y de equidad, y pagar esa deuda social con el campo. Ese fue también un ofrecimiento de campaña. Estamos pendientes entonces obviamente, esta reunión que mantendrá hoy el presidente Lenín Moreno con los prefectos electos del país, uno de ellos el economista Leonardo Orlando, quien representa a la provincia de Manabí. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. La próxima que venga le esperamos nuevamente. Seguro. Muchas gracias. Un gusto. Leonardo Orlando, prefecto electo de la provincia de Manabí. En punto de las 8 en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Bueno, no hay tiempo para más. Nos escribe Armando Guamán, dice: saludos, el programa está compartiendo con la comunidad ecuatoriana en Japón. Saludos cordiales. Ahí nos han escrito desde Mallorca, España, desde Nueva York, desde Japón, desde... ¿Dónde más nos han escrito hoy? Tenemos reportes de sintonía de algunos sectores, ¿verdad? De algunos sectores. Así un abrazo a toda la audiencia que ha seguido este programa y particularmente nuestras entrevistas. Esta tarde, al final de la tarde, jugará el Club Sport Emelec su ultimísima chance, ultimísima, de tratar de seguir con vida en la Copa Libertadores, o por lo menos tener chances de jugar Copa Sudamericana. 17:15, Emelec visitará al Huracán en Argentina. Mañana, en cambio, jugará Liga de Quito. Así que expectantes de lo que ocurra con el Club Sport Emelec, que está justamente en estos días de un nuevo aniversario de fundación de la institución eléctrica, el primer campeón del Ecuador. Ayer se cerró la fecha del campeonato nacional con victoria del equipo militar 2-0 frente al técnico universitario en el Bellavista de Ambato. Partidazo, muy buen partido. Creo que el Nacional bien que se vaya el se fue Manjarres y la realidad en el Nacional cambió rotundamente, ¿no? Tremendo. Empezaron a jugar bien contra Liga, ahora le ganan al técnico. Bien por el Nacional. Un abrazo para todos, con nosotros y A Primera Hora. Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.